Sí, la espera ha terminado porque ya tenemos entre manos la nueva colección de palas de Bull Paddle para esta temporada, la 2025. Por cierto, la marca española que se ha adelantado un mes con respecto al lanzamiento de la temporada anterior, que fue en octubre, mientras que el de este curso es en el mes de septiembre. Vamos a ver cuáles son las características técnicas de estos modelos y ver cómo se comportan en pista, que es lo más importante. Por tanto, os recomendamos que os quedéis hasta el final del vídeo para conocerlo todo sobre las nuevas palas de jugadores como Paquito Navarro, Delphi Brea, Fede Chingoto, Juan Tello, Gemma Triay, entre otros, y que nos dejéis un buen like para apoyar este tipo de contenido. Así que sin más dilación, vamos al lío. Por aquí tenemos entre manos la nueva Explo 2025, la pala con la que va a competir Martín Di Neno esta temporada. Como veis, el diseño impresiona ya de primeras por esta forma geométrica que recuerda mucho a la Siux Phoenix Pro. En cuanto a las características técnicas, bueno, pues vemos que es una pala obviamente destinada para el ataque, con un balance bastante alto, un tacto que nos deja sensaciones duras y rugosidad 3D en las caras, con estos pequeños dibujos, líneas que se pueden ver a lo largo de la superficie. Está formada por carbono Extend 12K en las caras y viene con, bueno, pues el clásico núcleo de Bull Paddle con esa goma multi-EVA de diferentes densidades. En cuanto a sus tecnologías, pues podemos encontrar por aquí el sistema Vibra Drive cerca del puño, que nos va a permitir pues reducir todo el tema de las vibraciones con este pequeño elastómero. Eso también se ve potenciado con el grip ESA-Core que viene de serie en esta pala, que no solo mejora el agarre frente a la sudoración, sino que también pues nos ayuda a que esas vibraciones que se generan tras los tiros no se traspasen a nuestro brazo. Por otro lado, vemos por aquí el sistema Custom Weight en la zona superior del marco, que bueno, nos permite añadir una pieza aquí arriba para aumentar todavía más el balance, aumentar la potencia de esta pala. Y en la zona lateral encontramos por aquí el Wave System, que se mezcla con el sistema Air Power. Estos dos sistemas lo que nos permiten es mejorar nuestra agilidad en pista, mejorar la manejabilidad de la pala y también dotarle de una mayor rigidez. Y también vemos una diferencia en términos de el patrón de taladrado, con agujeros de distinto tamaño ubicados de formas diferentes, como podemos ver aquí, formas circulares, y la zona central se ha dejado sin agujeros. Esto lo ha hecho Bull Paddle para generar más potencia cuando impactamos la bola con la zona central de la pala. Y dicho todo esto, pues vamos a ver cómo se comporta en pista la nueva pala de Martín Di Neno. Lo primero que tengo que decir es que me ha sorprendido en defensa. Pensaba que iba a tener menos salida de bola al ser pues una pala destinada a jugadores de ataque, pero me he sentido muy cómodo con ella. Sí que es cierto que el punto dulce es algo reducido, pero una vez lo coges, te adaptas a él. Yo no he tenido ningún problema para jugar bolas lentitas, para jugar bolas más firmes, incluso para tirar globos. Es muy buena opción, ¿vale? Sí que es cierto eso, que hay que dominar un poquito el punto dulce ubicado en la parte superior. Una vez hechas las bajadas, sí que tengo que decir que la pala, como cabecea un poco, hay que llevar cuidado a la hora de bajarla, porque puede ser que hagamos el movimiento demasiado largo y entonces la bola o se quede en la red o se nos vaya directamente al cristal. Luego, en cuanto a bandejas, víboras y demás, sí que he notado obviamente que el punto dulce está más ubicado en la parte superior, por tanto hay que impactar la bola con esta zona. Si no lo hacemos, pues veremos cómo la bola se genera con menos profundidad, ¿no? Por tanto, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Y luego en los remates sí que es cierto que es una pala con la que vas a tener mucha facilidad. Si le pegas bien, bueno, la bola sale disparada, como estaréis viendo. Y nada, para jugadores de nivel avanzado yo creo que es una grandísima opción. Sí que es cierto que para jugadores de nivel más intermedio, amateur, pues puede costar un poquito más, ¿vale? Pero bueno, en líneas generales muy bien. Y también he de decir que no he notado que sea especialmente pesada, o sea, es una pala también manejable. Por tanto, choque de voleas a la hora de girar la dirección cuando estemos voleando, pues la vamos a notar bastante ágil. Ya tenemos por aquí la nueva pala del gato Juan Tello, la Vertex 04 del 2025,
que bueno, lo primero que hay que destacar es que el diseño cambia con respecto a la temporada anterior, donde predominaban el color negro y el color rojo, y ahora lo hacen pues el negro, el gris plateado y también este colorcito naranja, naranja marrón, podríamos decir, que la verdad que nos deja una pala con un diseño bastante elegante. En cuanto a las características técnicas, vemos que tiene una forma de diamante, el balance también bastante alto, rugosidad tipo lija en las caras, se ha añadido todavía más grano para aportar efecto a los tiros y un tacto pues medio duro, igual que la temporada anterior. Está formada por carbono Extend 12K y en el núcleo pues incorpora la clásica goma de Bull Paddle, la goma multi-EVA de diferentes capas. En cuanto a las tecnologías, incorpora el sistema Custom Weight, por lo tanto, aquellos jugadores que busquéis más pegada con esta pala, pues vais a poder conseguirlo de esta forma. Luego encontramos el sistema Curve Active y el R-React Channel, que bueno, son dos sistemas que mejoran la manejabilidad de la pala y también aumentan la resistencia ante las torsiones, especialmente el Curve Active, y el R-React Channel con estas aberturas laterales va a hacer bueno, pues que tengamos una mayor manejabilidad. Y por otro lado, para reducir todo el tema de las vibraciones, tenemos el sistema Vibra Drive con este elastómero en la zona del corazón que reduce las vibraciones, el grip S-Core que también viene de serie y bueno, como podéis ver, pues viene con los Easy Vibe, que son pues una especie de dampeners parecidos a los de Sioux, que lo que hacen es reducir las vibraciones en un 49% y también nos permiten modificar el balance de la pala, de forma que si ponemos pues los Easy Vibe en la zona superior de los agujeros, pues vamos a conseguir un balance más alto, mientras que si los colocamos en la zona inferior, pues vamos a hacer que el balance sea más bajo y por lo tanto nos aporte sensaciones de pala de control. Por último, destacar que el corazón pues ha sufrido un cambio de diseño con estas dos vigas diagonales, esta forma geométrica que se le llama por parte de Bull Paddle Vertex Core, y que lo que hace es aumentar la estabilidad, mejorar la resistencia y también aportarnos un puntito de potencia en los tiros. Una vez comentadas sus características, vamos a ver cómo se comporta la pala de Juan Tello. Mis opiniones en defensa, es una pala que va bastante bien, funciona muy bien siempre y cuando le pilles el truquito al punto dulce, ¿vale? Es un punto dulce amplio, pero sí que es cierto que si le pegas con la zona lateral de las caras, se nota mucho que la bola sale menos, ¿vale? Pero en general tiene una salida de bola muy buena, ¿vale? Para tirar muy buenos globos, para tirar chiquitas, incluso para empezar atacando cuando te tiran una bola fuerte y tú quieres contraatacar poniendo la pala y subir a la red. Es una pala que funciona muy bien. Luego, en cuanto a bandejas, rulos, víboras, sale espectacular, tiene una salida de bola increíble cuando impactemos con la zona central, incluso la zona superior de la pala, sale muy bien, con una potencia impresionante. Yo creo que ese es el punto fuerte de esta pala. En voleas, una pala que responde muy bien porque tiene un tacto medio duro, entonces cuando nos viene una bola fuerte podemos bueno, pues bloquearla bien, darle buena dirección. Y luego los remates, pues es donde también destaca muchísimo esta pala. Si consigues impactar con la zona superior, con la zona media superior, pues ves como la bola sale disparada. Encima tiene el rugoso, como hemos comentado, por lo que aquellos jugadores que tengáis más técnica y bueno, giréis un poquito la muñeca, pues os vais a apuntar muchos puntos con remates por 3. Así que nada, la Vertex 04, como siempre, una de las mejores palas del mercado y este año pues no ha sido una excepción. Estamos por aquí con la Vertex 04 Woman 2025, la pala oficial de Delphi Brea, y lo primero que tenemos que destacar es el diseño. Un diseño bastante bonito, muy elegante, con estos tonos beige y negros. A mí personalmente me gustan muchísimo porque hacen que sea una pala muy llamativa. En cuanto a las características, pues vemos que viene con una forma de diamante, un balance medio alto, rugosidad tipo lija en las caras, con un grano muy marcado para añadir efecto a los tiros. Y vamos ahora a hablar un pelín de la construcción, ya que bueno, pues Bull Paddle ha diseñado esta pala con una mezcla de fibra de vidrio y de carbono en las diferentes caras, y también una goma multi-EVA de diferentes capas en el núcleo. Esto nos deja unas sensaciones de pala con un tacto medio tirando a blandito. Encontramos el sistema Custom Weight en la zona superior del marco. Está destinado a aquellos jugadores que busquéis un poquito más
de pegada en los golpes aéreos. Por otro lado, vemos por aquí el sistema Curve Active en la zona lateral, que mejora la resistencia de la pala frente a las torsiones, y este se funde en la zona del corazón con el Air React Channel. Por último, destacamos el Vertex Core, que es el nuevo diseño del corazón de Bull Paddle para esta temporada, un diseño triangular que viene aquí con estas dos vigas que se unen de forma diagonal, y lo que hacen es mejorar la potencia de la pala, la estabilidad, reducir también las vibraciones y por lo tanto pues mejorar el rendimiento de esta Vertex 04 Woman. Una vez comentadas todas las cualidades y características de la pala de Delphi Brea, vamos a ver cómo se comporta sobre el 20×10. Un modelo súper manejable, y eso que viene con un peso estándar de 360-375 gramos. La verdad que he salido pues muy encantado. Es una pala súper completa, en defensa te ayuda bien, es manejable, muy buena salida de bola con esa fibra de carbono y fibra de vidrio. Sobre todo en los globos, yo creo que es una pala para tirar muy buenos globos profundos y ganar la red. Salidas de pared, buena opción. Sí que es cierto que hay que pegarle con la zona superior y hay que llevar cuidado porque la bola sale disparada, entonces hay que controlar ese tiro. Yo creo que para buscar los huecos mucho mejor que directamente ganar el punto desde detrás. En cuanto a las bandejas, las víboras, una pala que la bola despide muchísimo, encima con este rugoso para añadir efecto va a ir muy bien para encerrar atrás a los rivales, incluso sorprender con algún remate rápido. En voleas, como es una pala que ya digo que la noto muy manejable, me permite cambiar rápido la dirección del tiro, por tanto en bolas que vengan muy fuertes no vamos a tener problemas para devolverlas. Y luego en el remate pues es un cañón, la verdad que la bola sale muchísimo si le pegas bien. Si haces el gesto del por 3, pues la bola sale hacia arriba un montón, especialmente en los meses de verano. Así que la pala de Delphi Brea muy recomendable, ya digo, tanto para jugadoras como para jugadores, muy buena opción. Ya tenemos aquí la nueva Hack 04 2025, la pala oficial de Paquito Navarro, que como podéis ver pues viene con un diseño muy llamativo. A mí personalmente me gusta muchísimo, ya que el color verde, el color blanco y el negro pues han sustituido al negro y al naranja que predominaba la temporada anterior. Como podéis ver pues diagonalmente pues cada mitad pertenece a un color bastante bonito, como ya os digo, se nota una pala muy elegante. Y en cuanto a las características, pues vemos que tiene una forma de diamante, un balance bastante alto, ideal para el juego de Paquito Navarro. Encontramos rugosidad tipo 3D en las caras, ha cambiado con respecto a la temporada anterior, donde veíamos un rugoso tipo lija bastante marcado. Pues el cambio se debe a que Bull Paddle pues ha generado este dibujo circular, porque pues permite añadir más efecto y aportarle una mejor dirección a los tiros. En cuanto a los materiales usados en la construcción de la pala, pues tenemos un carbono Tricarbon 18K en las caras y una goma multi-EVA de diferentes densidades en el núcleo. Esto nos deja unas sensaciones de pala bastante durita. Por otro lado, en cuanto a las tecnologías, vemos por aquí el Total Channel, que es un canal que Bull Paddle ha diseñado a lo largo de todo el marco, que mejora la estabilidad y aporta una mayor potencia a la zona central de la pala. Por otro lado, vemos también el sistema Custom Weight. Vemos también un cambio en el diseño del corazón con la tecnología Tricore, con estas 3 vigas que mejoran la resistencia, mejoran la potencia, también la estabilidad de la pala, y estéticamente queda bastante bonito. Vemos también el sistema Air Power con estas aperturas en la zona del corazón, y para reducir todo el tema de las vibraciones encontramos el sistema Vibra Drive, este elastómero ubicado en la zona baja del corazón, y también el grip ESA Core. Y por último encontramos los Ease Vibe, que pues reducen las vibraciones según Bull Paddle en un 49% y también nos permiten modificar el balance según la posición en la que los coloquemos. Así que nada, vamos a ver si conseguimos hacer las mismas bajadas de pared que hace Paquito Navarro sobre las pistas de Premier Padel, en esta ocasión en nuestra pista de Padel Torrent. Una pala que a mí me ha parecido muy completa. En defensa, buen punto dulce, buenísima la salida de bola para tirar buenos globos, chiquitas, incluso para bloquear alguna bola que nos viene muy firmes. La verdad que es una pala también muy manejable, no la he notado especialmente pesada, lo cual habla muy bien.
Luego, en términos de bajada de pared, es cierto que hay que controlarla, no solo en bajadas de pared, sino en cualquier golpe aéreo, porque es una pala que al tener el balance un poquito más alto, si hacemos el gesto demasiado exagerado, pues puede ser que la bola nos salga disparada y perdamos muchísimo control. En bandejas, víboras, bueno, y sobre todo también en los rulos a la verja, lo mismo, ¿vale? Es una pala que hay que encontrarle el punto en el que no le pegues excesivamente fuerte, porque ya digo, tiene muchísima salida de bola, entonces puede ser que salga muy descontrolada, pero si le pillas el punto para meterle buena profundidad a los tiros, es una pala impresionante. Además, el rugoso 3D, la verdad que suma muchísimo. He tirado alguna dejada por aquí y se ve que la bola sale con mucho efecto, además pasa más tiempo en la superficie por este dibujo circular. Y luego los remates, muchísima facilidad, es lo que yo he notado, no hace falta pegarle excesivamente fuerte, con tocar la bola con la parte media superior de la pala ya sale con muchísima potencia. Si le agregamos un buen gesto técnico, bueno, la bola va a despedir muchísimo, vamos a sacar muchas bolas por 3. Así que en líneas generales, muy contento con la Hug 04 y me parece una pala muy completa a la que, bueno, pues vamos a ver en muchísimas reviews como seguramente de las mejores palas híbridas de potencia. Pues tenemos por aquí la Hug 04 Hybrid 2025, la pala híbrida de Paquito Navarro para esta temporada. Como vemos, la diferencia principal con respecto a la Hug 04, la versión normal, es la forma. Esta pala cuenta con una forma redonda, mientras que la Hug 04 tiene una forma de diamante. Por lo tanto, con este modelo pues vamos a tener un pelín más de control, más de polivalencia en el juego y el balance obviamente estará más centrado. En cuanto a los materiales usados para la construcción de la Hug 04 Hybrid, pues tenemos los mismos: carbono tricarbon 18K y una goma multi-EVA en el núcleo de diferentes capas. Por otro lado, encontramos también la rugosidad tipo 3D con forma circular en la superficie y también unas sensaciones, un tacto, diría, un pelín más blando que la versión Hug 04. En cuanto a las tecnologías, son exactamente las mismas: el sistema Custom Weight en la zona del marco para modificar el balance, el Total Channel, que es este canal que atraviesa toda la pala para aportar una mayor resistencia, una mayor potencia y estabilidad, y el corazón tricore con estas 3 vigas que mejoran también la durabilidad, aportan una mayor potencia, mayor firmeza en los golpes. Y en cuanto a las tecnologías para, bueno, pues limitar las vibraciones, encontramos el sistema Vibra Drive, el grip ESA Core que viene de serie con la pala y los Ease Vibe, ¿vale? Y una vez pues comentado todo esto, pues vamos a ver cómo se comporta este modelo híbrido de Paquito Navarro. Bueno, como hemos comentado, con la forma redonda sí que se nota bastante que tienes un pelín más de control que la pala Hug 04. En defensa, sensaciones muy parecidas, incluso un punto dulce mayor que el de la Hug 04, pero bueno, buena salida de bola, para tirar buenos globos. Es una pala, la verdad, manejable, no se siente pesada tampoco, es, ya te digo, muy parecida a la de la Hug, al peso de la Hug 04. Y bueno, una vez haces la bajada de pared, sí que se nota que tiene el balance en el punto medio de la pala, incluso un pelín más superior, por tanto, sensaciones parecidas. Hay que llevar cuidado a la hora de extender demasiado el brazo. En zona de bandeja, en zona de víbora, es una pala que tiene muy buena salida de bola para este tipo de golpeos, para darle muy buena profundidad, pero sí que es cierto que en la zona del remate, aunque si consigues pegarle muy bien sí que vas a sacarla muchísimo de la pista, pues se queda un pelín más corta que la Hug 04, pero obviamente es porque esta es una forma de redonda y la Hug 04 es forma de diamante. En línea general es lo mismo, una pala muy completa. Yo la recomendaría a jugadores de drive que busquen más controlar el juego, que busquen cambiar las velocidades, porque es una pala que se maneja muy bien. Cuando te viene una bola firme puede responder con mayor velocidad, pero cuando quieres jugar una bola más lentita también te responde muy bien. Así que bueno, una versión más de control que la pala oficial, la pala que usa Paquito Navarro, que es la otra, que es la Hug 04. Y hasta aquí nuestra review analizando la nueva colección de palas de Bull Paddle para este 2025. Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal pinchando aquí, y por aquí te dejamos un enlace directo a nuestra review sobre las nuevas Adidas Pro EDT, edición limitada. Por otro lado, no te olvides de activar la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del pádel. ¿Y tú, con qué pala de Bull Paddle nueva te quedas para esta temporada?
te leemos en comentarios.